Hi, Anderson. Hi, teacher. Ok. Vamos a esperar un minuto a ver si se conectan más y no, entonces comenzamos con usted. ¿Le parece? Está bien. Listo, pues.
Ok, Aderson, entonces vamos a comenzar. Hicimos espera, bastante espera, ¿verdad? Los demás. Entonces, yesterday we started the present continue, right? Do you remember? Yes. Okay. When we are talking about present continue, we are talking about habits that or some action that we are doing in a moment, okay, or something that is happening in the moment. Okay, but we can use it in order to talk about to a new future plans. Okay, for example, if you want to do something um, tomorrow or next week, you can use the present continue to talk about it. Okay, that is practically some uses that we studied yesterday. Okay, but also we practice the grammar structure that we need to pay attention to the subject, to the use of verb to be. We have three forms or three ways of the verb to be: are, or is. Then we need to use an action verb. We cannot use the present continue with uh, being verbs like see, taste, or something like that. Okay, but yes, with action verbs. Okay, so we add ing at the end of the action verb and then the complement. Okay, the complement. See, that is practically the structure of this tense. Okay, it's easy. It's not rocket science. It's something that if you practice, you will understand it easily. Okay, so yesterday we read some examples. We practiced writing down some sentences. Okay, so in order to continue today, Anderson, I will ask you if you want to write down your sentences on the chat, on the message box here on Zoom platform. Can you? Yes, teacher. Sí tengo las oraciones. Ok. Entonces le voy a pedir que las escriba aquí en el chat para yo darle copy paste y así poderla revisar. A partir del tercer verbo, ¿ah? Yes. Listo, teacher. Cierre, cierre. Ok. Entonces vamos a chequear. Vamos a ponerlas por aquí. Ok.
Okay, Anderson. Your answers. Number one. The sentence number one says, we are barking like a dog. ¿Por qué we? Yo solo utilicé ese, ¿cómo se llama? El subject. Okay. No, está bien, está No bueno. se me ocurrió. Solo que estemos jugando, quizás ahí sí, ¿verdad? Si estamos Ujú. jugando, pues, va. Ok, muy bien. Muy bien. They are learning math. Ok, muy bien. I am watching a funny movie. Okay. He is sleeping the floor. What does it mean? ¿Qué quiere decir aquí? Él está durmiendo en el suelo. Ah, entonces aquí se comió el on the floor. Ah, ok, después del de. Ajá. He is sleeping on the floor. After the Ok, sleeping. Ujú. antes del verbo sería entonces. Después del verbo. ¿Me lo puede escribir, por favor? Me Yes. confundí un poco. No, que después del verbo. Aquí, mire. Que on the floor. On, luego esto y lo demás. He Ah, is ok. sleeping on the floor. Ujú. Okay, and the On the last floor. one. And the last one, you are drawing a beautiful what? Está dibujando una hermosa flor. Ay, es que me faltó agregarle el flower. Ah, okay. Lo siento, después de beautiful flower. Es que Beautiful no se lo agregué, pero flower. aquí lo tengo. Muy bien, flower. Flower, sí. You are drawing a beautiful flower, okay. Solamente con una L. Ujú. Muy bien. A beautiful flower. Ahí sí. Okay. Excellent, Addison. Okay, so you realize that you follow up the structure of subject plus verb to be plus action verb plus ing and plus the complement. It all the sentences. Ese es aplicado, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucedería si nosotros queremos escribir sentences, pero las queremos hacer negativas? Agregaríamos bueno, dependiendo también, el do not Ok, o el does not. no, aquí ya no el do y el does o el don't o el doesn't, aquí ya no entra porque eso entra en presente simple, ¿sí? Ah, ok, Cuando hablamos de rutinas y eso, ¿verdad? Pero ya cuando sería hablamos not. de presente continuo, solamente sería el not. El Ujú. not después del verbo to be, porque nuestro verbo auxiliar en el tiempo continuo es el verbo to be, obligatoriamente, y no hay otro. Solo es el Ok. verbo to be. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, we are barking like a dog, diríamos, we are We are- not, okay, barking like a dog. Ajá. Y ahí quedaría nuestra sentence. We are not barking like a dog. ¿Cómo quedaría la segunda? They are not learning math. Ujú. Y así la tercera. I am not watching a funny movie. Y la siguiente sería, he is not sleeping on the floor. Okay. Y por último, you are not drawing a beautiful flower. ¿Sí? A beautiful flower. Entonces, en la forma negativa, la única diferencia es que vamos a agregar lo que es el not después del verb to be. Ujú. Y eso va a ir siempre. Siempre, siempre va a ir así. El agregar el not. Ahora, ¿qué sucede si queremos nosotros contraer
toda esa parte. Entonces usamos lo que son las contractions, ¿sí? ¿De cómo agregamos la contraction? Agregamos, por ejemplo, si es si es con el verb to be, decimos am, para decir, por ejemplo, am, ¿sí? Si queremos solamente reducirla a el you are, solamente decimos your cuando se une con el you, ¿verdad? O el we're, ok, ok, para hablar de are. ¿Sí? Y agregamos un apóstrofe y una S cuando utilizamos el is. Entonces, a partir de esa contracción, nosotros podemos cambiar todas esas formas largas del verb to be haciéndolas en contracción. Entonces, ya le voy a hacer una demostración y luego yo le voy a pedir de que me ayude a hacerlas estas mismas con la contracción. Por ejemplo, en la primera dice we, mire, va pegadito a lo que es el sujeto. We barking like a dog. Mire, a eso se le llama contracción porque ya no decimos we are, no, sino que decimos we're. We are barking like a dog. ¿Sí? We are barking like a dog. Entonces, si usted observa, en donde hay are, nosotros agregamos una R y una E, pero un apóstrofe pegadito al sujeto. ¿Sí? Y eso siempre va a ir en todos. Por ejemplo, con el I am, en lugar de decir I am, nosotros podemos decir ah, I'm, ¿sí? I'm happy, I'm sad, ¿sí? En lugar de decir I am happy o I am sad, decimos I'm happy, I'm sad, ¿sí? Y con este ejemplo que tenemos aquí, diríamos I'm watching a funny movie. Funny movie. Mira, I'm watching a funny movie. ¿Sí? ¿Comprendimos a eso? Entonces, a eso se le llama lo que son las contracciones. En lugar de escribir aquel montón, nosotros agregamos contracciones. Se nos hace mucho más sencillo. Ahora, muy bien, cabe aclarar, ¿verdad? Que depende de los contextos, porque si vamos a escribir en un contexto sumamente formal, no vamos a usar contracciones. Vamos a usar siempre la estructura larga. Es decir, we are barking like a dog. We are. Pero si estamos en un texto informal, estamos en clase, con nuestros amigos, ¿sí? En un lugar donde hay mucha confianza, podemos usar contracción tranquilamente. Y decimos, we're barking like a dog, ¿sí? En lugar de, we are barking like a dog. Uno incluso hasta suena más fluido cuando se utiliza contracción. No es lo mismo decir, we are barking like a dog, a decir, we are barking like a dog. Uno suena mucho, Ujú. ¿sí? De las contracciones nos ayudan también para eso, ¿sí? Entonces yo le voy a pedir que usted corrija las demás usando contracciones. Sería Sería las tres últimas. the Ah, second, the number 4, and the number 5. ok. Las escribo al chat, teacher, o en mi cuaderno. Me las puede dictar. Ok, bueno, Ajá. sería his. Sería así, sonaría his. Ujú, yes, muy bien. Is sleeping on the floor. On the floor, very good. La última sería you're throwing a beautiful flower. Ajá, excelente. Ok, muy bien. Your, his, I'm.
There and we're. Ok, muy bien. Entonces, a eso se le llama entonces contracción. Ahora, ¿qué pasa después? Podemos usar contracciones con negativos. Claro que sí. Agregamos, por ejemplo, el not después de la, la contracción y eso no afecta en nada. Es decir, aquí nosotros teníamos la forma negativa. We are not barking like a dog. ¿Sí? Con la contracción, esta oración quedaría We are barking like a dog. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos esta oración? Aquí ya la hicimos con contracción. ¿Qué pasa si la hacemos con contracción, pero aparte con negativo? Entonces decimos we are not barking like a dog. We are not barking like a dog. ¿Sí? Nosotros no estamos ladrando como un perro. ¿Sí? Y en las interrogativas también se puede utilizar las contracciones. En, en las interrogativas no, porque como el verbo auxiliar en este caso es el verb to be y el verb to be siempre va a ir al inicio antes de lo demás. Entonces no se podría. Ujú. Entonces, pero, ok, entonces si usted observa aquí, la contracción no afecta en nada que una oración sea negativa. ¿Sí? We are not barking like a dog. Ok, entonces no afecta en absolutamente nada. Ok, Comprendido. ok, muy bien. Ok, entonces, ¿alguna question, Aderson, so far? De momento creo que he comprendido, teacher. Ok, muy bien. Déjeme entonces erase everything. Ok, para los chicos que no se conectaron hoy y que van a ver este video, entonces ustedes también pueden intentarlo hacer desde casa, corregir las oraciones que ya habían escrito en clase y corregirlas con contraction y corregirlas con la parte negativa. Ok, agregando not. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora let's move a esta parte que para mí es muy importante. Antes de entrar a las interrogativas que las vamos a ver el día de mañana, nos vamos a centrar en el spelling de los verbs, ¿ok? Los action verbs, porque hay de cierta manera una regla que seguir. Entonces, tenemos los verbos que son en infinitivo. ¿Qué significa un verbo en infinitivo? Es un verbo que no tiene una conjugación con ningún pronombre todavía. Es decir, si yo le digo, escríbame, Aderson, una lista de verbos infinitivos, Aderson me podría escribir en español: comer, saltar, dibujar, dormir, cantar, palpar, tocar, hervir, coser. Esos son verbos en infinitivos porque no están conjugados con nada. Ahora, si yo le digo, Aderson, conjúgueme este verbo al pasado. El verbo trabajar, trabajó. El verbo escribir, escribió. El verbo correr, corrió. El verbo morir, murió, ¿sí? Entonces, ya es un verbo que está conjugado, pero en el pasado. Entonces, ¿qué sucede si nosotros conjugamos los verbos al presente continuo? Si ya habíamos hablado al inicio de que el present continuous nos ayuda a nosotros a describir acciones que estamos haciendo en el momento, ¿qué terminaciones cree usted, Anderson, que tendrían los verbos en presente continuo? En español, por supuesto. Terminación de los verbos en presente continuo. Ujú.
No era lo que nos explicaba la estructura, que terminan con ing. Ok, muy bien, pero en español, ¿cómo cree usted? En español también Ahorita, tenemos, déjeme analizar. ok, en español también nosotros tenemos lo que es el presente continuo. Ok, no se preocupe, Aderson. Ok, estos verbos son los que terminan en ado y endo. Ok, por ejemplo, comiendo, saltando. Ok, entonces, si yo le digo, Aderson, quiero una oración en presente continuo, pero en español, usted me podría decir, yo estoy comiendo, yo estoy trabajando, yo estoy recibiendo clases. Yo, Saltando. yo estoy saltando, cantando, dibujando. Entonces, mires, ado, yendo. Ok. Muy bien, entonces, esas son las terminaciones. Entonces, en inglés sucede lo mismo, solo que todas esas tres terminaciones que tenemos en español se resumen en el ing que tenemos en inglés. ¿Ok? Es mucho más resumido. Sin embargo, Ado, yendo. ¿Cuál era el otro? ¿cuál le dije? Ado, yendo. Ay, no me acuerdo el otro que le dije. Se me fue. Yo solo tengo dos anotados. Vamos a ver si recuerda, me dice. Sofijos. Ajá, solo son dos. Le dije tres, Solo pero son ando dos. yendo. Ajá, ando Sí, yendo. yo dije, ¿cuál es el otro? Ya decía yo, ando yendo. Sí, Ok. ok, entonces, en inglés pues se resume con el ing. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Si le pregunto entonces por la forma infinitiva, son verbos que no tienen ninguna conjugación. Si ya le pregunto por verbos que terminan en ing, entonces ya le estoy preguntando en estos verbos que tienen, ¿verdad? El ing al final. Al Ujú. final. ¿Ok? Y pues se aplica una cierta regla a cada uno de ellos. En general, la regla general para todos es que usted le puede aplicar la regla a todos del ing. ¿Sí? Al final del verbo, usted le pone el ing. Claro, hay excepciones. Ujú. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, las excepciones son estos verbos, por ejemplo, que terminan, que terminan con doble letra. Vocal. ¿Cuáles son Ah, esas? ok. Esas dobles letras es porque siguen un patrón, ¿ok? Siguen un patrón. Es decir, tienen una consonante, una vocal, una consonante, ¿sí? Una consonante, vocal y consonante. Entonces a esos verbos se le duplica la última letra, ¿ok? Y luego se le coloca el ing. Un ejemplo de eso es sit. Sit, ¿ok? Es el verbo de sentarse. ¿Sí? Cuando uno le dice sit down, siéntese. Sit down, siéntese. ¿Ok? Entonces, si usted observa la estructura, tenemos consonante, vocal, consonante. La S es una consonante, la I sería la vocal y la T la consonante. Entonces, se le duplica la T y luego se le coloca ing a toda la palabra. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con swimming. La W sería la consonante, la I la vocal y la M la consonante. Y luego se le duplica la M y se le agrega el ing al final. ¿Ok? Lo mismo pasa con get, que es como conseguir, obtener, llegar. ¿Ok? Tenemos consonante, vocal, consonante y se le duplica la última y ya se le coloca el ing. Lo mismo con run, con stop, ¿ok? Con spelling, ¿ok? Spell,
Ok, spell, que es deletrear, ¿verdad? Sí, spell. Entonces, se le duplica lo que es la letter L y se le coloca la ing. Y putting, que es de poner, ¿verdad? Put, ¿sí? De poner. Entonces, también se le duplica lo que es la T y luego el ing. ¿Ok? Entonces, esta sería la primera excepción de los verbos. Entonces, ya sabe, la regla principal es que a todos usted le puede colocar el ing, a todos, a excepción de los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, porque a eso usted le va a tener que duplicar lo que es la última letra y luego agregar el ing. ¿Ok? Y por último, tenemos lo que son los verbos que terminan con e, ¿sí? Como el verbo dance, por ejemplo, que termina con e al final, smoke, que significa fumar, write, que significa escribir y también termina en e, type, eh, phone, que es de llamar, practice, come, ¿ok? Que todos esos terminan en e cuando están en su forma infinitiva, es decir, que todavía no tienen conjugación. Entonces, ¿qué pasa cuando los conjugamos entonces con el presente continuo? Eliminamos lo que es la e y agregamos ing al final, ¿ok? ing al final, ¿sí? Ok, Entonces, ya no decimos dance, sino dancing. Smoke, smoking. sí. Write, writing. Type, typing. Funny, fun, funny. Practice, practicing. Come, coming. ¿Sí? Muy Ok, bien. la que no me quedó muy clara, teacher, es la de doble letra. ¿Me la puede volver a repetir, por favor? ¿En qué parte no lo entendió? A ver. Es que me confundí. La última entiendo bien. Termina en E, sustituyo con el ing y elimino la E. Pero es que doble letra, dice usted. Ajá, lo que terminan en doble letra se refiere, o sea, no es que terminen en doble letra, sino que doble letra se le llama a la categoría de la palabra, ¿sí? Entonces, Ujú, a la clasificación, perdón. Aquí lo tenemos que todos los verbos se le aplique el ing, a todos. ujú, Luego dice la otra regla, que son aquellos que tienen doble letra, es decir, se les duplica la última letra porque terminan o siguen, mejor dicho, una estructura como tal. El verbo sit, que es el ejemplo más cercano que tengo por aquí, comienza y termina en consonante, vocal consonante, porque el verbo es así, sit. Entonces, ujú, al momento de hacerlo o al momento de utilizarlo en presente continuo, lo que se hace es estudiar la estructura de la palabra y decimos consonante, vocal, consonante. Entonces dice la regla que le duplica, usted le tiene que duplicar la última letra. Entonces ya no sería sit, sino sitting, pero con doble T, porque el verbo tiene consonante, vocal, consonante. Sigue ese patrón. Entonces, al momento de utilizarlo en presente continuo, usted, mire, va a agregarle doble T, porque la que se duplica es la última letra. ¿Sí? ujú. Ok, ahora entiendo. Miren, de sit pasamos a sitting. ¿Ok? Sitting, con doble T. Lo mismo pasa con swimming, porque swimming tiene consonante, vocal, consonante. Lo mismo pasa con get. Get es el verbo que tiene esto, miren, G-E-T. Entonces, si usted estudia la palabra get, consonante, vocal, consonante. O sea, a este verbo, usted le aplica esta regla y le duplica la última. En este caso sería la T. ¿Sí? Se le coloca otra T y luego el ing. Y así es como transformamos los verbos al presente continuo. ¿Vale? Getting. Lo mismo el verbo stop. ¿Ok? El verbo stop, me comí la S. Usted se dirá, pero ¿y por qué stop? Si stop tiene consonante, consonante, vocal, consonante.
Es que lo que se toma en cuenta, Aderson, son las últimas letras en las que termina la palabra. Es decir, la S aquí vale porque la que tomamos en cuenta para aplicar esta regla son estas tres últimas. Si sigue el patrón, consonante, vocal, consonante. Mire, si aplica, entonces le coloca otra P, la I, la N y la G. Mire, entonces ya queda como stopping. ¿Sí? Está escribiendo, teacher, porque envió el cursor moverse, pero yo no veo nada. Sí, sí, escribí. Pero yo no miro nada. Solo miro el cursor moverse. Ahora ya puede verlo. No. Voy a hacer una captura aquí. Solo escribí stopping, no sé si. Ok, aquí se lo voy a escribir. Ahora sí lo pude ver todo. Ok. No había visto Entonces, nada. Un montón de cosas salieron ahí. ajá, entonces ahí sí, mire. The sit, sitting. Getting, porque tenemos el get, getting, ¿verdad? Stop, stopping. ¿Sí? Entonces, así es como cambia. Entonces, donde nos damos cuenta de eso es en la estructura que sigue de consonante, vocal, consonante. Entonces, para las dobles letter tiene que comenzar y terminar con consonant, no con vocales. No, no necesariamente. Ujú. En lo que usted tiene que prestar atención es que si termina, ¿sí? Por eso aquí está el verbo de stopping, ¿ok? Stop, ok, comienza con consonante, ¿verdad? Porque es stop, S-T-O-P. Pero ¿qué pasa? Usted me dirá, pero ¿y la regla entonces, Miss? Bueno, le comenté anteriormente de que la regla solo se aplica para las terminaciones. Es decir, usted tiene que fijarse cómo termina esa palabra. Entonces usted dice, ok, S, la S vale porque la estructura comienza a partir de la T-O-P, de la T-O-P. Entonces, stop, ok, la S la eliminamos, por así decirlo, para no tomarla en cuenta y aplicar la regla. Entonces decimos, la T es una consonante, la O es una vocal y la P es una consonante. Entonces, mire, ahí se cumple la regla, ¿verdad? T o P, porque solamente se va a aplicar al final de las palabras, que cómo termina la palabra, ¿sí? Entonces, aquí pueden haber más letras acá, adelante, pero donde vamos a centrarnos es en la terminación como tal, porque es allí donde vamos a hacer nuestro trabajo. A ver, duplicando lo que es la última letra y agregando lo que es la ing al final, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con esta es clarita, con swim, por ejemplo. Swim, que es nadar, ¿verdad? Eres swim. ¿Cómo comienza ese verbo, Aderson? Swim. ¿Cómo comienza? Ujú. Comienza con Ok, muy bien, con S. Luego, ¿qué sigue? em, you. Mm, no, aquí te la tengo escrita yo. Ajá. Mira, swim. S, W, I, Ay, sí, M. sí, perdón. Ajá, entonces, Swim. Ujú. entonces, si usted observa, tenemos esta S que no la vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque donde nos vamos a centrar es cómo esta palabra termina. Y si usted observa, la W es una consonante, la I una vocal y la M una consonante. Entonces, Ujú. por esa razón, duplicamos, ¿ok? La M y en lugar de decir swim, decimos swimming. Mire, swim, duplicamos la M y luego agregamos el ing. ¿Sí? Así es como cambia lo que es esa palabra. Ah, y ahí la G quedó abajo. Pero es aquí a la par. ¿Sí? Ujú. Pues sí, comprendimos mejor a eso. Sí, teacher. Ok, perfecto. Entonces, yo le voy a dejar que me escriba una oración ya en esos 3 minutitos que nos quedan todavía. Y quiero que usted aplique
la forma negativa y la forma de contracción para el verbo, por ejemplo, dancing, dancing. Usted aquí ya lo tiene ya el verbo ya armado en presente continuo, ¿verdad? Entonces usted solamente aplíquelo Ujú. utilizando subject, verb to be, el verbo como tal y el complemento. ¿Ok? Entonces ahí en el verb to be usted va a Ok, aplicar la contracción y el negativo. ¿Ok? En el sujeto usted puede ahorita. escribir cualquier sujeto. Entonces, y le escribe aquí en el chat para yo poderlo revisar. Ujú. Forma negativa y con contracción, ¿verdad? Sí, contracción es negativa y contracción. Ujú. Listo, teacher. Ok, vamos a ver entonces. Dice Aderson, we don't. Ajá, no me presta atención, va. Dice, ajá. No, ¿qué pasó, Aderson, aquí? Está mala, están malas. En qué fallamos aquí? Vamos a ver. Corríjame, aquí tomo nota. Ok, entonces recordemos, ¿verdad? Ay, mire, y vale más que no tenía preguntas, va. Ya lo voy a exponer yo mañana en clase. Entonces, aquí, por ejemplo, Aderson, yo le había comentado que ya el don y el doesn't tenemos que olvidarnos de eso. Porque, o sea, Uy, no es que sí, perdón. olvidarnos. Era el not. Ajá, muy bien. Ya no es que olvidarnos como que ya pasamos esa etapa, ¿verdad? No, sino olvidarnos al hecho de que si estamos hablando del presente continuo, ya no lo vamos a necesitar el don ni el doesn't, ¿sí? Porque ya estamos utilizando solamente el verbo to be como verbo auxiliar, ¿sí? Entonces, en la segunda dice, we are dancing in these families. Ok, pues creo que tendrá un poquito más de sentido si escribimos with. We are dancing with my family, con mi familia, ¿sí? With my family. Ok, pero la instrucción decía que tenía que ser con negativo. La contracción está bien hecha, pero en negativo, ajá, pero la contracción en esa que escribió, No, esa es la forma negativa. Tiene que ir con la contracción también. ajá, sí. Ahorita, ahorita. ¿Cómo quedaría entonces? Ya le escribí, teacher. No sé si está bien. Ah, ok, ahora sí.
We are not dancing. Ok, muy bien, ahí sí. Es solamente en lugar de in my family, vamos a escribir ¿sí? With my family. With my, ok. Ujú. Y ahí sí, With. estamos hablando. Ya me había asustado usted ya. Digo, no lo Lo suelto, no lo siento, dejo teacher, ir hay que sin... desaprender. Trabajé mucho con el 2 y el 2. No, yo sé, yo sé. Pero no se preocupe, dije yo, si no la hace, dije yo, no lo dejo ir hasta que me la haga. Pero no, muy bien. We are not dancing with my family. Ok, ahora sí, está muy bien. Entonces déjeme dejar de compartir y déjeme saber si hay questions, doubts, maybe, dudas, preguntas. No, teacher. No, comprendida la corrección, gracias. Es not, no don't. Ah, correcto. ¿Sí? Muy bien, entonces, si no hay questions, no hay doubts, igual para los compañeros, ¿verdad? Que no se conectaron hoy, si tienen dudas, preguntas después de ver este video, entonces no duden pues en escribir a través del chat o en mi private message, ¿ok? Así que, Anderson, it was a pleasure. Tomorrow. Bye, teacher. Bye, Anderson.